Imagina esto. Tuviste 2, quizás 3 citas con ella. Todo parece ir de maravilla. La conversación fluye, se ríen, sientes esa chispa que no había sentido en años. La dejas en su casa, o se despiden, y ambos tienen una sonrisa. Te sientes optimista. Al día siguiente, le envías un mensaje: «Qué noche tan increíble la de ayer. Ya quiero repetirla». Y esperas. Pasa 1 hora. Pasan 3. Pasa un día. La respuesta, si llega, es corta, fría. Sí, estuvo bien. O peor, nunca llega. Y tú te quedas mirando el teléfono, repasando cada palabra, cada gesto, buscando el error que no puedes encontrar. Te preguntas, ¿qué demonios pasó entre anoche y esta mañana? Yo he estado del otro lado de ese silencio. Y te aseguro algo, la decisión no se tomó esta mañana. ¿Se tomó anoche, mientras sonreía? ¿Te ha pasado? Esa sensación de que caminas sobre tierra firme y, de un momento a otro, el suelo se abre y caes al vacío sin un solo aviso. Te quedas ahí, solo, con el eco de las risas de la noche anterior y una frase que se repite en tu cabeza: «Pero si todo iba perfecto, nos reímos tanto». Esa frase, ¿te suena familiar? Estoy segura de que sí. Y te quedas buscando una razón lógica, un error concreto. El chiste que no debiste contar, la opinión política que expresaste. Le das vueltas y vueltas, y la confusión se hace cada vez más grande, porque la verdad es que no encuentras nada. Nada que justifique ese cambio, ese frío, esa distancia. Yo he sido esa mujer que desaparece. He estado en citas maravillosas, he sentido esa chispa y he sonreído honestamente en la despedida, mientras por dentro, en silencio, tomaba la decisión de no volver. Yo conozco ese monólogo interno. Lo conozco porque lo he vivido. Y sé que el hombre del otro lado, un buen hombre seguramente, se quedó exactamente como tú te sientes ahora, perdido y sin un mapa. Y si crees que para entender a una mujer de nuestra edad hace falta un manual que nadie te ha entregado, tienes razón. Es exactamente eso. Y la razón por la que nadie te lo ha dado es porque muchas de nosotras ni siquiera sabemos cómo ponerlo en palabras. Simplemente lo sentimos, lo concluimos y actuamos. Hoy, yo voy a intentar ponerlo en palabras para ti. Mira, hay algo que tienes que entender sobre nosotras, las mujeres de nuestra generación. No nos criaron para la confrontación directa. Al contrario. Nos educaron para ser agradables, para no crear problemas, para suavizar las esquinas de la vida. Decirle a un hombre a la cara: «¿Sabes qué? No sentí una conexión» o «Tu actitud no me gustó», era impensable. Era visto como algo conflictivo, poco femenino, casi una agresión. Entonces, ¿qué aprendimos a hacer? Aprendimos a observar, a escuchar y a tomar nuestras decisiones por dentro, en silencio, calladas. Mientras el hombre hablaba, nosotras analizábamos. Mientras él contaba sus historias, nosotras sacábamos nuestras conclusiones. Y cuando la conclusión era «esto no es para mí», no lo decíamos. Simplemente, nos íbamos. Las mujeres más jóvenes, quizás nuestras hijas, son diferentes. Ellas te pueden mandar un mensaje diciendo claramente lo que piensan. Nosotras no. Para muchas de nosotras, el silencio, esa desaparición gradual, es la forma más amable que conocemos para terminar algo que sentimos que no tiene futuro. Y aquí está la clave, lo que quiero que entiendas de verdad. Ese silencio no es un arma para castigarte. Es un escudo. Un escudo para protegernos a nosotras mismas de una conversación que, en nuestra experiencia, casi nunca sale bien. Un diálogo que suele ser agotador, que nos obliga a justificarnos y que, al final, rara vez cambia algo. Ella no se aleja para hacerte daño. Se aleja porque cree que es la única forma de proteger su propia paz. Por eso, cuando te quedaste viendo el teléfono, esperando una explicación lógica para su silencio, estabas buscando algo que ella nunca aprendió a dar. En su código, en su manera de ver el mundo, el silencio era la explicación. La más clara y definitiva de todas. No,
No te estabas volviendo loco. Simplemente, estabas intentando leer un mapa escrito en un idioma que nunca te enseñaron. Entonces, ¿cómo se ve esa evaluación silenciosa? ¿Qué es lo que ella está mirando, que está pesando en esa balanza interna mientras tú crees que todo va perfecto? Te lo voy a contar. No es una sola cosa. Es la suma de pequeños detalles que, para ella, pintan el cuadro completo de quién eres y cómo sería una vida contigo. El primer detalle, y quizás el más común, es lo que yo llamo el monólogo de soluciones. Ocurre así, ella, en un momento de confianza, te comparte una preocupación. Algo que la tiene angustiada. Quizás un problema con uno de sus hijos, algo que le quita el sueño. Y tú, que fuiste educado para ser un hombre que resuelve, que provee, que arregla, saltas inmediatamente a la acción. En tu mente, estás siendo el hombre fuerte, el apoyo que ella necesita. Ella te dice, con la voz un poco quebrada, estoy tan preocupada por mi hijo, no está pasando por un buen momento. Y antes de que ella pueda terminar la frase, tú ya tienes el plan. Mira, lo que tu hijo tiene que hacer es esto y esto otro. Yo en su lugar. Y le ofreces un plan de acción detallado. Lo que tú crees que le estás diciendo es, me importa si quiero ayudarte. Pero lo que ella escucha es otra cosa. Ella escucha, tu sentimiento no es importante. Lo importante es el problema, y yo tengo la solución. Ella acaba de abrir una puerta a su mundo interior, a su vulnerabilidad, y tú, en lugar de entrar a acompañarla, le tiraste un manual de instrucciones por la ventana y cerraste la puerta. Ella piensa, no me está viendo. Acaba de minimizar mi angustia para demostrar que él es el experto. Y en ese momento, una pequeña luz de alarma se enciende. Es una luz que conoce muy bien. Es la luz de la soledad acompañada. Luego está el fantasma de la ex. En una de esas cenas, buscando crear intimidad, la conversación deriva hacia el pasado. Y tú le cuentas la historia de tu divorcio. Y mientras hablas, el resentimiento se asoma. La culpas de todo lo que salió mal. La describes como una mujer difícil, complicada, loca, una palabra que usamos con demasiada facilidad. Tú crees que estás siendo honesto, vulnerable, que le estás mostrando tu herida para que ella la entienda. Crees que estás diciendo, sufrí mucho, fui la víctima, por favor, cuida de mí. Pero lo que ella escucha es un eco aterrador. Ella no te juzga por tener un pasado doloroso. Te juzga por no haber aprendido nada de él. Ella piensa, este hombre, después de una vida entera con otra persona, no es capaz de ver su propia parte en el fracaso. No asume ni una pizca de responsabilidad. Y la conclusión es inmediata y helada, si las cosas entre nosotros no funcionan, yo seré la próxima, loca, en su repertorio. Mi historia será contada con el mismo desprecio en una cena con otra mujer. Y ahí, en ese instante, ella da 2 pasos hacia atrás por dentro. Y tú ni te enteras. Y a veces, el problema es el contrario. No es el pasado, es el exceso de futuro. La prisa por llegar. Después de 2 o 3 salidas, cuando apenas están descubriendo cómo le gusta el café al otro, tú ya empiezas a usar un lenguaje de intimidad que no se ha ganado. La llamas, mi vida, le haces planes para un viaje dentro de 6 meses, le preguntas si puede dejar un cepillo de dientes en tu casa. En tu cabeza, ¿le estás dando seguridad? Le estás diciendo, voy en serio contigo, me gustas de verdad. Pero ella, una mujer de 60 años que ya ha construido su vida, que valora su espacio y su independencia, no escucha seguridad. Escucha invasión. Siente que no la estás viendo a ella, con su ritmo, con su historia. Siente que estás proyectando sobre ella una fantasía, un papel que necesitas llenar con urgencia. Y en lugar de sentirse deseada, se siente presionada, abrumada. El entusiasmo que al principio era encantador se convierte en una bandera roja que dice, este hombre no quiere conocerme, quiere poseerme. Y finalmente, el punto que quizás lo resume todo, el universo de un solo sol. La conversación, una y otra vez, gira en torno a ti. Tus logros, tus historias, tus opiniones. Ella te habla con pasión de algo que es importante para ella, su club de lectura,
un trabajo voluntario que la llena, el jardín que cuida con esmero. Y tú escuchas, sí, pero como quien espera su turno para volver a tomar la palabra. No haces preguntas. No muestras una curiosidad genuina. En cuanto ella termina, tú retomas, hablando de jardines, déjame contarte el campo de golf. Lo que crees que estás haciendo es mantener una conversación interesante, compartir quién eres. Lo que ella siente es que su mundo es invisible para ti. Que tú no buscas una compañera, buscas una audiencia. Y para una mujer que ya crió hijos, que ya cuidó a otros, que ya puso sus pasiones en segundo plano durante décadas, la idea de volver a ser la espectadora en la vida de un hombre es, sencillamente, agotadora. Ya vivió ahí. Y juró no volver. Y esa decisión, la toma ahí mismo, mientras asiente y sonríe a tu historia. Te voy a contar una historia. Mi historia. Salí un tiempo con un hombre, Alberto, un arquitecto. Un hombre inteligente, culto, con una conversación que te atrapaba. Tuvimos unas citas excelentes, de esas que te hacen pensar que, tal vez, aún es posible encontrar un compañero de viaje. Pero había algo. Noté que él era siempre el protagonista de todas las historias, el sol alrededor del cual giraba todo el universo de la conversación. Una noche, en medio de una cena, decidí hacer una prueba. Un pequeño experimento, para mí misma. Esperé un momento de calma y le conté, con todo el detalle y la angustia que sentía, un problema complejo y delicado que estaba teniendo con mi hijo mayor. Le abrí una puerta a mi preocupación más profunda, a mi desvelo. Él me escuchó, o pareció escucharme, pero yo sentía su impaciencia, como un caballo que espera la señal para arrancar. Y antes de que yo pudiera terminar de exponer todo lo que me pesaba en el corazón, me interrumpió y sentenció, casi con aire de triunfo, Isabella, pero eso es muy sencillo. La solución es A y B. Y sin darme espacio para respirar, cambió de tema y me contó cómo él había resuelto un problema similar, pero mucho más grande por supuesto, en una de sus obras. Y fue ahí. En ese preciso instante, mientras él hablaba con orgullo de su solución brillante, yo tomé mi decisión. No sentí rabia. No sentí ni una pizca de enojo. Lo que sentí fue una tristeza profundísima. Y un cansancio infinito, de esos que te pesan en el alma. Porque en ese momento vi mi futuro con él con una claridad absoluta. Me vi a mí misma, por el resto de los años que me quedaran, trayéndole mis angustias, mis mundos interiores, mis complejidades, y viéndolo al podarlas, simplificarlas, reducirlas a un problema técnico para poder demostrarme que él tenía la solución. Vi una vida entera de sentirme sola, pero acompañada. De no ser escuchada, sino resuelta. Esa noche, cuando llegué a mi casa, antes siquiera de quitarme los zapatos, me senté en el borde de la cama, saqué el teléfono y borré su número. Él nunca supo por qué. Nunca me lo preguntó. Probablemente todavía piensa que soy una mujer complicada, misteriosa, que se fue sin razón. Pero mi silencio no fue un misterio. Fue un veredicto. Tiempo después conocí a Marcos. Un hombre bueno, un médico de Bogotá. Y un día, después de varias salidas, con el corazón en la mano, decidí volver a hacer la prueba. Le conté la misma historia, el mismo problema con mi hijo, esperando, casi por instinto, la misma interrupción, la misma solución empaquetada. Pero Marcos hizo algo completamente diferente. Me escuchó. Pero me escuchó de verdad, sin moverse, sin mirar el reloj, sin esa impaciencia por tomar la palabra. Me dejó hablar hasta que no me quedaron más palabras. Hasta que el silencio se instaló entre nosotros. Y cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego se inclinó un poco hacia adelante y, mirándome a los ojos, me dijo con una voz suave, no me imagino lo difícil que debe ser para ti. No tengo la solución, pero estoy aquí para escucharte todo lo que necesites. Y con esa simple frase, el mundo cambió. Marcos no resolvió mi problema. Hizo algo infinitamente más importante, validó mi angustia. Me hizo sentir que mi carga era real, que era vista, que no estaba sola en ella. Alberto,
con todas sus respuestas brillantes, construyó un muro entre nosotros. Marcos, con su simple disposición a escuchar, construyó un puente. Un puente por el que yo pude cruzar y sentirme, por primera vez en mucho tiempo con un hombre, verdaderamente acompañada. ¿Ves la diferencia? El resultado no es tener una relación garantizada, no es un final de película. El resultado, mucho más valioso, es que la posibilidad de tener una conexión real y adulta se abre de par en par. La conversación puede empezar. Así que la próxima vez que una mujer te comparta una preocupación, una herida, detente un segundo antes de saltar a arreglarle el mundo. Recuerda que ella no te está presentando un problema para que lo soluciones, te está ofreciendo un regalo. Te está abriendo una puerta a su mundo interior. Y tu única tarea en ese momento no es ser el ingeniero. Es ser el invitado. Entra, siéntate, y simplemente, escucha.